vamos a conversar con Miguel González Avelar sobre su libro Charlas de Café con Francisco I. Madero. Muchas gracias por Al contrario, estar gracias aquí. por tu invitación, Enriqueta. Miguel González Avelar, ¿por qué escribir sobre Madero? Y háblanos un poco de cómo construyes esta historia, porque no es una novela histórica, es un No, diálogo, es una bueno, forma de... este libro en particular corresponde a una idea que tuvo la editorial que lo publica para justamente las conmemoraciones del centenario y del bicentenario de la independencia. Entonces, Pepe Iturriaga, digamos, chico de la Fuente, propuso una serie de personajes, pero comentó que a la editorial que no deberíamos hacer un libro muy académico, sí un libro sostenido en la historia, en los hechos históricos, pero no un libro con notas a pie de página o con una extensa bibliografía, sino una cosa muy diferente. Esto es una charla de café bajo el principio de que, ¿qué le preguntaríamos nosotros a ese héroe de la independencia o de la revolución en caso de tenerlo al alcance de la mano? Y así se construye, la historia. En el texto que tú nos presentas es el teniente González, sí, que es un tanto el interlocutor con Madero, pero sobre todo Miguel González Avelar, lo que hace Miguel González Avelar es una retrospectiva hecha por el propio Madero de lo que ha sido toda su trayectoria, ¿no? Sí, bueno, yo he tenido que partir de un supuesto, desde luego artificioso, pero indispensable para poder entender cómo hasta muy cerca ya de su muerte, Madero entiende todo lo que está pasando. Yo coloco a Madero en la prisión de Palacio Nacional, donde fue detenido, y ahí en la intendencia de Palacio estuvo preso 3 días. Sí. De tal manera que la idea pues es que Madero sepa ya todo lo que pasó, aunque no sepa, aunque lo intuya, la desgracia que se cierne sobre él, que Huerta pues lo iba a asesinar. Entonces, este es el artilugio, digamos, de la pequeña obra, y ahí vemos cómo Madero pues recuerda simplemente sus épocas de agricultor, sus épocas de estudiante. Madero fue un hombre muy, yo diría muy ilustrado contra lo que se cree, cómo no, porque él estudió en París la carrera que hoy llamaríamos de contador público y auditor en la Escuela de Comercio de París, pero además tuvo acceso a muchas otras cosas que le interesaron siempre, como por ejemplo, bueno, la medicina. Yo creo que Madero hubiera sido un médico extraordinariamente bueno, tenía una gran empatía por los demás, le gustaba la medicina, incursionó en la homeopatía incluso, que le parecía un método de curación menos agresivo que la alopatía, pero también más barato que la alopatía. Y sobre todo si piensas en la época que estamos hablando. Sí, o sea, verdaderamente. Ahora esto es como muy común, pero en esa época no era tan claro. No, o sea, la alopatía no tenía tanto instrumento, tanta herramienta como tiene ahora. Los remedios de fines del siglo XIX y principios del XX, pues eran prácticamente los mismos. Se conocían unas cuantas cosas, la aspirina, que se sigue usando y que es una maravilla, pero no había, pues por supuesto, ni las sulfas ni los antibióticos. Entonces la medicina alopática competía más o menos en pie de igualdad con la homeopatía, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a hablar sobre Madero, este hombre
que tuvo un papel tan trascendente en la ruptura del régimen de Porfirio Díaz y el arranque de la revolución. Tuvo un papel esencial. Ujú. Sin él no hubiera pasado nada. Y mucha gente se pregunta, ¿de dónde le vino a Madero esta inquietud? Exactamente. Ujú. Porque Madero era un hombre de una familia muy acomodada. Ujú. Los Madero de Coahuila eran una de las familias más ricas del país. Sí. Y no solo eso, sino que habían hecho negocios con el régimen. Es decir, se habían favorecido del régimen porfirista, sobre todo en la cuestión de los ferrocarriles, Ujú. porque la familia de Madero que son muy emprendedores y muy empeñosos, se propusieron llevar el ferrocarril de Estados Unidos a Coahuila y lo llevaron a Monclova, Ujú, por ujú. ejemplo, y luego bajaron todavía mucho más abajo del estado. Y entonces, bueno, ¿qué fue lo que a Madero, bueno, pues finalmente lo convenció después de toda esta búsqueda de las elecciones, de la organización de los clubes? O sea, ¿qué lo convence de que es necesario cambiar la situación del país, cambiar el régimen y abrir una nueva etapa para México? Madero sabía y lo reconoce siempre que el régimen de Porfirio Díaz había sido muy exitoso en el plano material. Ujú. Había habido obras muy importantes, muchas. Había habido la interrupción de los ferrocarriles, por ejemplo, que habían abierto grandes zonas al comercio, a la agricultura, a la minería. Ujú. Reconocía todo eso, pero había una cosa que Madero no pasaba, y es que se le había regateado al país el derecho de elegir a sus gobernantes. Y para Madero esto era esencial. La diferencia entre una monarquía y una república, pues es que en la república hay una Hay una renovación renovación. Sí, periódica sí. de los jefes, digamos, del gobierno, y con Díaz no la había, ni iba a verla, porque no obstante que ya desde 1908, en la entrevista que concede Porfirio Díaz al periodista James Creedman Ujú. del New York, del Tribune, Sí, Chicago Tribune. del Chicago Tribune, Ajá. a pesar de que ahí le dice Díaz, yo creo que México ya está apto para la democracia, está preparado ya para la democracia. Ujú, ujú. Entonces, claro, pues muchos le creyeron a Díaz, era una declaración importantísima, Ujú. y se dedicaron a establecer clubes, organismos, digamos, de base en la sociedad, y Y hay un gran movimiento, sí esto lo hay, representa un gran sí, movimiento, sí. no solamente en Coahuila, sino pues prácticamente en todo el país. En todo el país, Eh, en unos más que en sí, otros, sí, en sí, unos en estados unos más que en estados más otros, que en otros. pero sin duda en el norte, Ujú. claramente. Por ejemplo, en Nuevo León, que era la tierra del general Bernardo Reyes, que siempre había estado como a la espera de que le tocara a él la sucesión presidencial, Ujú, ujú. eh, pues Reyes representa esa posibilidad, digamos, de evolucionar dentro del porfirismo. Pero bueno, finalmente no hay tal No, posibilidad de no hay. evolucionar. Díaz decide reelegirse y entonces, bueno, pues aquí es Sí, el punto de cambio de todo. Madero resuelve llamar a la revolución, porque no solo se vuelve a presentar Díaz, sino que además hay testimonios de que se le hizo chapuza en la elección a Madero, Ujú, y que ujú. no se le reconocieron prácticamente votos. Entonces Madero, que estaba entonces en San Luis Potosí preso, porque ya el régimen lo consideraba un peligro real, Ujú. lo habían metido preso en una cárcel de San Luis Potosí, redacta ahí un plan que en realidad lo redacta en Nueva Orleans, pero bueno, como había una neutralidad supuesta entre Estados Unidos y México,
no quiere él firmarlo en Estados Unidos, sino en San Luis Potosí. Ahí sale el plan de San Luis con las principales demandas, que era, pueden reducir esas dos, sufragio efectivo, no reelección. No porque no tuviera otras muchas cosas en qué pensar Madero, o que proponía a la sociedad mexicana, sino porque era el mínimo común denominador. Sí, y bueno, ya el régimen de Díaz estaba agotado, digamos, porque, ya, bueno, sí. tú mencionas todas las obras y las cosas que había hecho Díaz, pero también, pues, había habido una gran cerrazón, había habido muy poca sensibilidad política, ya se habían dado estos movimientos sociales muy importantes de Cananea y Río Blanco. Así es. Madero también los conoce, los estudia y se decide a escribir un libro. Este libro va a ser La sucesión presidencial en 1910, que es un libro, en mi opinión, extraordinario. Es decir, no solo por lo que fue o por las consecuencias reales que tuvo, sino como libro. Es una investigación muy seria, muy a fondo, del siglo XIX mexicano, del papel que tomaron ahí tanto los militares como el clero y otras fuerzas sociales. Entonces, Madero se retira 3 años a estudiar el punto, no 1 ni 2, 3 años a conocer la historia de México, porque él reconoce, yo no he estudiado esto, este no es mi materia, no es mi campo, pero como era tan tesonero y era muy, pues muy inteligente, tenía buena pluma, se puso a escribir ese libro. Yo creo que es un libro que es una reflexión de mucho fondo de la situación del país y que apunta ya una serie de cosas de lo que después sería su programa de gobierno, o sea, cuáles son las grandes reformas y las grandes cuestiones sociales que el país tiene que atender. Que resolver. Entre ellas estaba lo que él llamaba la cuestión social. Así es. Que es la cuestión laboral. Sí, sí, sí. Yo creo que esas dos cuestiones son muy importantes, determinantes también dentro de todo el proceso posterior. O sea, no solamente de la presidencia de Madero, una presidencia muy corta por esta traición y el asesinato del presidente y del vicepresidente, sino que también forman parte ya de un programa de cambios en México que será parte de la Revolución Mexicana. Miguel González Avelar, bueno, pues Madero es una figura muy importante de nuestra historia. De hecho, hay un parteaguas. Y Madero es el gran protagonista de este parteaguas. Que lo dices bien. Si Madero hubiese tenido éxito, aun cuando en la historia lo sabemos, ni en la política él hubiera, es un tiempo de verbo aceptable, sin embargo, Madero era la posibilidad de que el país hubiera evolucionado, digamos, dentro de los mismos cauces que traía desde el siglo XIX. Digamos, en una transición sin ruptura. Así es. Sin revolución. Sí. Eso es lo que quería Madero, hay que decirlo. Sí, sí, sí. Madero no le agradaba tener que conmocionar el país, derramar mucha sangre, porque a él le parecía que eso no era el camino. El camino eran las elecciones, el camino era la organización del pueblo en clubes y en partidos políticos, etcétera. Eso es lo que él creía que había que hacer. Entonces, pero pues no le dejan alternativa. O sea, Porfirio Díaz se empeña en continuar como presidente, se postula, le hacen algunas tropelías en la elección y él convoca para una revolución a las 6 de la tarde. La cita es el 20 de noviembre a las 6 de 1910. Después de las 6 de la tarde. Después de las 6 de la tarde. Y cualquiera diría, bueno, pues qué puntadas de un revolucionario que anuncia de esa manera su levantamiento, con fecha y hora. Madero decía que lo que pasa es que
Él quería que se despertaran muchos lugares del país, muchas ciudades pequeñas, medianas, y que esa conjunción de conflictos iba a jugar en favor de la revolución, no en contra, como ahorita podríamos verlo nosotros. Él estaba persuadido de que meter a muchos pueblos, rancherías, etcétera, en una situación revolucionaria a partir de cierto momento, iba a hacerle mucho bien a la revolución. Le iba a hacer mucho bien a la revolución. Pues sí. Pues sí. Sí. Pero bueno, el tema es que Madero se ve ya en la circunstancia obligado por la cerrazón de Díaz a llamar a la revolución. Y bueno, todo esto no podemos entrar en muchos detalles, pero hay una gran convulsión, hay un gran apoyo a Madero, a la necesidad de cambiar, de hacer esta revolución. Y bueno, pues Díaz se cae, Sí. Tiene que renunciar, se va al exilio y ahí se abre otra historia, ¿no? Fue un cataclismo político. El régimen de Díaz era un régimen exitoso, con finanzas públicas sanas, Sí. con una obra de material extraordinaria, con la pacificación del país que había vivido todo el siglo XIX en revueltas y en azonadas, cuartelazos, y sin embargo Díaz los logra meter a todos en un puño. Eso valía mucho, y la gente lo sabía y lo apreciaba mucho, el que ya no fuera el país el espacio de las revueltas Pues sí. cotidianas, ¿no? Pero bueno, cuando el país cambia y empiezan a surgir todos estos movimientos sociales, las demandas agrarias, las demandas obreras, etcétera, Díaz no tiene ni la flexibilidad ni la posibilidad de cambiar, y entonces no había otro destino que la caída y el cambio. Así es. Entonces, bueno, Díaz se va, se abren nuevas elecciones, Madero gana la presidencia, asume el poder, es presidente, y bueno, empieza a gobernar, tiene un periodo muy corto de gobierno porque casi inmediatamente se viene todavía el resto del porfirismo o de los aliados de Porfirio Díaz o de los intereses y todas estas cosas que llegan a manifestarse en la zonada militar. Incluso, Enriqueta, también la agenda de muchos revolucionarios que no eran maderistas, digamos Zapata, para no ir más lejos, o los Flores Magón, que no les parecía suficiente o la posición de Madero. Entonces, bueno, pues Zapata apenas tiene un mes en la presidencia y se levanta en armas diciendo que Madero es, como todos sus aliados y sus amigos, los grandes terratenientes, que no los quiere afectar, sin darse cuenta de que el problema agrario que había vivido Madero, digamos, como persona, incluso como dueño de hacienda, como agricultor, era muy diferente al del estado de Morelos, que era otra cosa. Que tú mencionas ahí un tema que yo creo que es esencial también para entender lo que sucedió después, ¿sí? Porque, o sea, Madero rompe con Zapata, o Zapata rompe con Madero, ¿no? Rompe con Villa también. Hay que recordar que Villa es encarcelado incluso, y que Madero no toma una decisión de sacarlo de la cárcel. Villa escapa de la cárcel, ¿no? Y entonces, bueno, pues la presidencia de Madero tiene que ir más allá porque ya las cosas en el país pues no daban para un cambio simplemente electoral. Desde luego. Pero fíjate que acabas de mencionar una cosa que me gustaría subrayar rápidamente. El carácter de Madero y su valentía. Madero mete a la cárcel a Villa. ¿Por qué? Porque se le pone al brinco por el nombramiento de Venustiano Carranza como secretario de guerra. Entonces Villa
le reprocha públicamente a Madero que haya metido a un señor que tardó tanto tiempo en resolverse por apoyar a la revolución y que había otros muchos más, etcétera. Entonces Madero se le enfrenta y le dice que esa es una facultad del presidente y que él no va a aceptar que se la dispute ni Villa ni nadie y que lo va a mandar a la cárcel. Y lo manda a la cárcel. Y a pesar de eso, Villa le tiene un cariño a Madero Pues sí, le tiene un gran impresionante. respeto a Madero. Cuando digamos, el sepelio de Madero, Villa llora literalmente, no como que si, no, llora, porque le tenía un cariño enorme, sabía de sus virtudes, sabía que era un hombre bueno, Así es. sabía que era un hombre de ley y que, Y pues, Villa era un hombre leal a las sí, cosas en en las que que creía, por creía y a supuesto. las personas en las que creía, y Sí, fue sí, leal a Madero a pesar de la sí, forma en que lo trató Madero sí, también cuando lo mandó a la cárcel. Y creo que Madero también mostró en muchas otras ocasiones ¿cómo su no? valentía para enfrentarse, su valentía en este trayecto que hace del castillo de Chapultepec a Palacio, Sí, ya en plena azonada militar en su contra, ¿no? sí, Cuando va a Cuernavaca a buscar a Ángeles, a Morelos a buscar a Ángeles ya con el zapatismo levantado, en fin, o sea, Madero era un hombre, no era un timorato, era un hombre de un gran valor y de una enorme, enorme convicción. mira, hay otro ejemplo muy bueno, cuando se toma Ciudad Juárez Ujú. y se rinden las fuerzas federales a las de Madero, el jefe de las fuerzas federales pues va y entrega su espada y apenas hace eso, los otros lo quieren matar, Villa y Sí, 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 etcétera. sí. Entonces él se los prohíbe terminantemente, lo toma del brazo y se va caminando con él a cruzar el río Bravo, Sí, sí. para demostrarles que no, eso no se podía hacer, que era una canallada haber aceptado la rendición de un militar y luego todavía sumarle a eso el que lo iban a matar. La traición, ¿verdad? Sí, Sí. Sí, no, era un hombre valiente, era un hombre muy íntegro. valiente. Ahora, algunos han dicho que también era un hombre naïf, un hombre inocente, un hombre que confiaba y que creía en los demás demasiado. Y bueno, vistos los acontecimientos históricos, pues uno piensa, bueno, cómo Madero todavía ya en plena sonada, ya Sí. encerrado en Palacio Nacional en la Intendencia, todavía tiene cierta confianza en Victoriano Huerta, ¿no? Ya no, Y ahí sí ya entramos sí, al tema, sí, nos ya quedan no pocos tanto minutos. cuando está preso, porque quien lo aprende es Ujú. Aureliano Blanquet, que es el segundo de Huerta. No, pero sí antes. Un Él poco creyó, antes. él apostó al honor de Huerta. Porque todavía hay un momento en el que él habla con Huerta como que... Sí, apostó a que era un hombre de palabra, que era un hombre de honor. Ujú. A eso es a lo que apostó Madero. Digamos, a ver si surgía alguna semilla de dignidad y de... eh, Una apuesta muy riesgosa, le costó la apuesta vida, que le costó la vida, le ¿no? costó nada Y menos bueno, que la yo creo vida. que no podemos terminar también sin mencionar dentro de la traición de Huerta y bueno, esta azonada en contra de Madero que le cuesta la vida a Madero y al vicepresidente Pino Suárez, el papel de Henry Lane Wilson, de el Sí, embajador de Estados Unidos en toda esta conspiración, ¿no? odioso, odioso porque nada menos que Huerta celebra digamos, el pacto de la traición a Madero en la embajada de los Estados Unidos, Así es. lo cual, pues es una cosa ominosa y que habla muy mal de esa diplomacia norteamericana de cañones Ujú. y de lanchas Bueno, a Henry Lane Wilson artilladas, le ¿no? costó la carrera diplomática, pero bueno, eh, el pacto que se hace en la embajada, la forma Sí, en que interviene, en que pone de acuerdo a todos los conspiradores, en que decide que Madero ya no puede ni debe gobernar México, ¿no?
es de es algo que históricamente hay que poner en su Sí, y lugar, que ¿no? es irredimible, Así es. irredimible. El embajador Wilson quería llevar la cabeza de Madero al presidente Ujú, de los ujú. Estados Unidos y hace todo para que eso ocurra. Así es. Y finalmente ocurre. Y finalmente ocurre, ¿no? Finalmente Madero es sacado de la prisión y es asesinado, Sí. ujú, junto con Pino Suárez. Y bueno, pues esta es la historia que nos cuentas en Charlas de En charlas de Café café, con Francisco y Madero. así es. Miguel González Avelar, muchas gracias por esta inteligente y hermosa conversación. Muchísimas gracias a ti, Enriqueta, por tu invitación. Muchas gracias.